Seminario Teológico Esperando a Cristo. Hoy nos toca el tema la naturaleza del hombre. Vamos a tener como lectura base en Génesis 1, 26, 27. En Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 27, dice el Señor hablando: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esta semejanza no se refiere a lo que se puede ver por fuera, sino a la naturaleza que está en el hombre, que es semejante a la naturaleza de Dios, como por ejemplo la capacidad de tener emociones, la capacidad de razonar y la capacidad de desarrollarse. Se refiere a la constitución esencial del hombre en su capacidad emocional, racional, moral y espiritual. La creación del hombre tiene tres componentes: alma, cuerpo y espíritu. En cuanto al cuerpo, la parte física, Génesis capítulo 2, verso 7, dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Es decir, que el cuerpo es el vehículo por el cual el hombre interactúa con el medio físico. También tenemos lo que es el alma. Ahí están lo que son las emociones, la voluntad, la mente. Mateo capítulo 26, verso 38 nos dice: Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Es decir, que en esa semejanza del hombre para con Dios tiene también un alma. En el alma conjugan las emociones, la voluntad y la mente. Es decir, que el alma es el asiento de las emociones, el asiento de los pensamientos y de las decisiones. El tercer componente del hombre, conforme Dios lo creó, es el espíritu. En el libro de Job, capítulo 32, verso 8, dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. En la creación, el hombre es tripartito. Primera Tesalónica, capítulo 5, verso 23. En la constitución del hombre, conforme Dios lo creó, el hombre es tripartito. Primera carta a Tesalónica, capítulo 5, 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Servimos a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el hombre, conforme fue creado por Dios, en su constitución también es tripartito. Vamos ahora de la caída del hombre y el daño a esa naturaleza. El pecado entró y afectó toda la naturaleza. Es decir, que en cuanto entró el pecado, se dio la muerte espiritual, que es la separación del hombre con su Dios. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, verso 1 dice: y él os dio vida a vosotros cuando todavía estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que el hombre sin Dios espiritualmente está muerto. Y quien le da vida al hombre es el Hijo de Dios. ¿Cuál es una de las primeras consecuencias de esa desconexión de Dios, fruto del pecado? Que el alma se desequilibra. O sea, de los tres componentes del hombre, el alma es donde residen las emociones, la voluntad, la mente. Y en esa desconexión viene un desequilibrio. Y de ahí una serie de emociones negativas: la ira, la depresión, la culpa, el miedo. El hombre sin Dios vive una vida sin un principio y sin un final.
sin un propósito. Lo que equilibra al hombre en su interior es tener esa comunión con Dios. Es tanto así que no se trata de si somos cristianos o no somos cristianos. Sí, un cristiano, si tiene una temporada descuidado de la búsqueda espiritual a través de la oración, de la meditación en la palabra, del ayuno, también se desequilibra emocionalmente. Porque ese equilibrio en nuestro interior se mantiene con una búsqueda constante del Espíritu Santo. El hombre necesita tener esa comunión con Dios, mantener esa comunión con Dios diario. No se trata de involucrarse en los afanes y de cuidarse de buscar a Dios y recordarse de eso en cierto momento que nos apartamos, por ejemplo, una semana en ayuno y oración. No, es un asunto diario. Aún en los afanes y en las actividades cotidianas tenemos que buscar a Dios. Otra consecuencia de la desconexión del hombre con Dios, fruto del pecado, es que el cuerpo comenzó a deteriorarse. En Romanos capítulo 6, verso 23 dice, la paga del pecado es muerte. Es decir, que en esa desconexión tenemos la muerte espiritual y también la muerte física. Pero gloria a Dios, no todo está perdido. Porque en Cristo Jesús hay una restauración completa. Ya vimos que el hombre cuando fue creado a imagen y semejanza de Dios. Que el hombre tiene tres componentes, alma, cuerpo y espíritu. Igual que nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se da entonces la caída del hombre y entra el pecado. Fruto del pecado viene entonces una desconexión espiritual del hombre con su Dios y viene un descontrol de las emociones, pero también la muerte física. Ahora, Dios en su misericordia abre un espacio de restauración a través de Cristo Jesús. Y el primer componente que restaura es el espíritu. Veamos lo que dice el Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 3, del verso 3 al verso 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mi alma te bendice, Señor. Jesús entonces restaura el espíritu del hombre para que vuelva a tener comunión con Dios que lo creó. Y se da entonces en lo espiritual un nuevo nacimiento. Pero en esa restauración también Jesús restaura el alma, que es donde está la voluntad, donde está la conciencia, las decisiones, donde está la mente. Romanos 12, capítulo dice, renovad pues en vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que en esa restauración Jesús restaura el espíritu y restaura el alma. Pero el tercer componente, que es el cuerpo, también es restaurado. Hay una esperanza de redención en el cuerpo físico. Filipenses capítulo 3, verso 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
Jesús lo restaura todo. Todo lo que se desconectó de Dios, fruto del pecado, Jesús lo restaura. Restaura el espíritu del hombre, el alma del hombre y el cuerpo del hombre en un cuerpo glorificado. Tenemos también esa esperanza. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que el hombre restaurado sigue una lucha interna. Sigue una lucha interna. Esta lucha no termina. Eso es importante. Cuando venimos a Cristo tenemos un nuevo nacimiento por el Espíritu, que el hombre restaurado por Jesús sigue una lucha interna. Ciertamente, cuando venimos a los pies de Cristo, tenemos un nacimiento nuevo. Es decir, que nuestro espíritu es renovado, nuestra alma es renovada y tenemos también la promesa de la restauración de este cuerpo físico. Es un cuerpo glorificado. Pero aún siendo renovado en nuestro espíritu y nuestra alma, sigue una lucha interna. Gálatas capítulo 5, verso 17, porque el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. Ciertamente el hombre cuando viene a los pies de Cristo es restaurado por completo. Tenemos un nacimiento nuevo, de modo que hay un nacimiento y una restauración de nuestro espíritu, una restauración de la carne. Ciertamente cuando venimos a los pies de Cristo tenemos una restauración completa. El hombre en su espíritu nace de nuevo, su alma es restaurada y tenemos esperanza de la redención de este cuerpo, que será un cuerpo glorificado. Pero aún así el hombre sigue con una batalla interna, porque su espíritu y su alma están junto a una naturaleza carnal que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Gálatas capítulo 5, verso 17 nos dice, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, que aún estando restaurados sigue la batalla interna. Ahora, ¿cuál es la clave? A través de la comunión con el Espíritu Santo, fortalecernos en el espíritu. Jesús dijo, a la verdad, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué conviene ahí entonces? Un estilo de vida donde busquemos a Dios constantemente para fortalecer el hombre interior con el propósito de sujetar esa naturaleza de la carne que camina de espalda a Dios. En Romanos capítulo 7, del verso 14 al verso 21, el apóstol Pablo nos describe muy bien esta realidad. Dice Pablo, porque el bien que quiero no hago, y el mal que aborrezco, eso es lo que hago. Y en ese contexto también menciona el apóstol Pablo que los deseos de la carne lo llevan cautivo al pecado. Y declara, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesús. Por lo tanto, la búsqueda y la comunión con el Espíritu Santo tiene que ser constante. Efesios capítulo 6, verso 10, nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una vez el hombre restaurado tiene una nueva naturaleza. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Esa restauración es completa, es integral. En esa naturaleza o en ese nuevo nacimiento participamos de la naturaleza divina. Nos dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amados hermanos, participamos de la naturaleza divina. Bendito sea el nombre del Señor. Aplicaciones prácticas. Primero, debemos reconocer nuestra necesidad de Cristo. El hombre no inicia el proceso de formar el carácter de Cristo en él hasta que no reconoce que necesita a Cristo. Y esa necesidad
tiene que estar conscientemente en nosotros antes de llegar a este camino del Evangelio y mientras estemos en este camino, porque lo vamos a necesitar siempre. Viviendo en esa nueva naturaleza, debemos procurar buscar la santificación diaria. Muchas metas podemos tener y planes conforme a esta vida, y es bueno. Pero la primera meta diaria que nos conviene es vivir en santidad, porque para eso somos llamados a formar parte del cuerpo de Cristo, para vivir apartado de todo lo que representa el sistema del mundo, para vivir conforme el carácter de Cristo. Participando de esa naturaleza divina, nos conviene vivir en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otro paso importante que nos conviene, formar el carácter de Cristo en nosotros. En Gálatas capítulo 5, verso 22, cuando habla de los frutos del Espíritu, esa es una descripción resumida del carácter de Cristo. La bondad, la fe, la mansedumbre, la benignidad. Eso, la mansedumbre, es el espejo en el que conviene reflejarnos cada día para evaluar qué nos hace falta completar de ese carácter. Y lo mejor de todo es que no tenemos que forzarnos con nuestra propia fuerza para formar ese carácter, sino que lo que tenemos es que rendirnos ante el Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos ayude a formar el carácter de Cristo en nosotros. Como conclusión de este tema de la naturaleza del hombre, tenemos que en el principio el hombre era perfecto. Fruto del pecado tuvo una caída y tuvo una desconexión de Dios. Pero en la misericordia de nuestro Señor tenemos una esperanza de ser restaurado en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y todo eso lo hace Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Dios le bendiga. Seminario Esperando a